Alejandro, fíjate que no recuerdo que alguna vez, de manera pública y abierta, alguien haya ido al Vaticano a entregarle al Papa Francisco un documento para emplazarlo a que él y la Iglesia Católica asuman una posición ante la organización secreta de ultraderecha, el Yunque. Es decir, nunca antes se había presentado una posición tan contundente contra el Yunque ante el Vaticano. Como el día de hoy. No hay antecedente. Y hoy, efectivamente, se le entrega al Papa, por las vías que corresponden, y también al secretario de Estado Vaticano, un documento en el que se le pide al jefe de la Iglesia Católica asumir una posición sobre esta organización, la Organización Nacional del Yunque, que se dice católica, usa la fe católica para adiestrar, reclutar, formar a militantes, siempre en el secreto, para combatir, por lo menos así nació, a la conspiración de comunistas, judíos y masones. Hijos de la medieval, ¿no? Pues, mira, sí, pues mitad monjes y mitad soldados. Así son los militantes del Yunque. El Yunque nació en 1953 en Puebla, pero el país es muy diferente. Pero la organización del Yunque sigue siendo la misma. En México, en España, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia y en otros lugares del mundo donde opera esta organización de juramentados, que hoy fue denunciada ante el Papa Francisco. ¿Quién llevó esta carta, Alejandro? Es lo que te iba a decir. ¿Qué peso tiene? ¿Qué personaje es? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Mira, es Eduardo García Casas. Él es hijo es un empresario constructor de Puebla y es hijo de Eduardo Eduardo García Suárez, quien, fíjate, fue presidente de la Concanaco durante el salinismo. ¿Y Yunque? Y uno de los miembros fundadores del Yunque, de hecho, fue mano derecha de Ramón Plata Moreno, el fundador del Yunque. Y el que entrega hoy la carta es un empresario constructor de Puebla que dice que el Yunque inclusive mandó matar al fundador, a Ramón Plata Moreno. Yo lo entrevisté hace 15 años, en 2010, a este mismo personaje, Eduardo García Casas, y ahora que me envió la carta que le entregó al Papa Francisco y que usted puede leer en Sin embargo MX, pues por supuesto que me pareció de enorme relevancia. ¿Por qué, Alejandro? Porque el Vaticano sabe, el Papa sabe de la existencia del Yunque, pero no ha habido un emplazamiento al respecto. En México la Iglesia ha sido hipócrita y convenenciera, ha guardado silencio porque protege a esta organización secreta que tiene una biografía de violencia en su historia, y en España de manera particular un sector de la Iglesia les puso un alto a los miembros del Yunque, que allá tienen una enorme presencia también, en Vox, por ejemplo, y lo han tenido en el Partido Popular, pero es la primera vez que se le pide al Papa Francisco, sacerdote jesuita, que hoy no está los jesuitas a favor del Yunque, como si lo estuvieron cuando se fundó. Los que fundan
el Yunque, como los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, son jesuitas. Fíjate, nada más. Son jesuitas. Y ahora no están relacionados. No, la Compañía de Jesús se ha transformado, pero tampoco los jesuitas han hecho un pronunciamiento sobre el Yunque, ¿eh? Por eso Eduardo García Casas va al Vaticano para decirle al Papa que tiene una postura muy diferente a la de Juan Pablo II, que era un respaldo a los yunques, ¿eh? Bueno, a los yunques. A toda la ultraderecha. Sí, la ultraderecha. Entonces, por eso es relevante. Estos otros de... Claro, los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo, sí. Sí, el Yunque como organización secreta no tiene un vínculo orgánico con los legionarios de Cristo, pero son compañeros de viaje, Alejandro. Con el Opus Dei, no, tampoco tienen una vinculación orgánica. Pero ahí van juntos. Son juntos. Sí, pero van tienen juntos. Causas comunes. Es más, deben compartir hasta miembros, sí. ¿no? Hay miembros del Yunque que al mismo tiempo son miembros del Opus Dei, claro, y de los legionarios. Claro, pues sí. Entonces, por eso es muy importante es lo que pasó el día de hoy, Alejandro. Y usted que está interesado en este asunto, puede leer el reportaje que publicamos hoy en Sin embargo, incluida la carta íntegra de Eduardo García Casas al Papa Bergoglio. Y pues hay un video al respecto, Alejandro. Bueno, pues vamos a ver este video. Recuerden, ustedes vamos a estar muy, muy pendientes. Muy pendientes. Y aquí el lunes tiene usted una cobertura desde muy temprano. Ya lo sabe usted, de todas maneras se lo estamos recordando. Gracias por estar aquí. Y denos like, por supuesto. Sí. La organización secreta de ultraderecha El Yunque, que se fundó en México y se expandió a varios países del mundo, fue denunciada este martes en el Vaticano para que el Papa Francisco y la Iglesia Católica se pronuncien en contra de este movimiento político, porque se creó para promover el daño al prójimo y combatir hasta con violencia a sus enemigos, incluidos los judíos. En un hecho inédito, el empresario Eduardo García Casas, hijo de uno de los fundadores de El Yunque, Eduardo García Suárez, entregó un oficio dirigido al Papa Jorge Mario Bergoglio, jefe de la Iglesia Católica, y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para que se prohíba esta organización y se excomulgue a sus militantes. García Casas informó en un video enviado desde Roma que entregó la carta al Papa Francisco. Estamos ya aquí en Ciudad del Vaticano para entregarle a su santidad este oficio donde solicitamos que se proscriba y se excomulgue a todos los miembros del Yunque. Muchas gracias. García Casas recuerda en la carta dirigida al Papa que el Yunque se fundó a mediados del siglo XX para combatir la conspiración judeo-masónica comunista, pero es también un movimiento político que sigue arraigado en el Partido Acción Nacional, y en ese sentido demanda: la Iglesia como institución, por parte de sus jerarcas, debe pronunciarse en contra e incluso deslindarse de este tipo de movimientos que promueven el daño al prójimo. En efecto, como se ha acreditado documentalmente en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, miembros juramentados de El Yunque ocuparon prominentes posiciones de poder y siguen ocupando actualmente carteras relevantes en el PAN. Hijo del fallecido líder empresarial Eduardo García Suárez, quien presidió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio durante el gobierno de Carlos Salinas, García Casas hace un recuento al Papa sobre la fundación de El Yunque en Puebla en los 50s y cómo se fortaleció con la ayuda de jerarcas de la Iglesia Católica y con el control de colegios católicos. La carta de García Casas al Papa no lo dice, pero en países como España, jerarcas de la Iglesia Católica se han deslindado de El Yunque y en los tribunales ha quedado constancia de la misma y de sus mecanismos de reclutamiento y violencia de sus integrantes.
En breve entrevista con Sin embargo, el empresario poblano explicó por qué decidió emplazar al Papa a que se pronuncie sobre el yunque, porque es una organización secreta y la Iglesia Católica prohíbe a las organizaciones secretas, y también porque sus fines son 100% políticos y cero espirituales, lo que contraviene con los principios de la Iglesia. Y enfatizó sobre esta organización ultraderechista. Todos sus miembros son reclutados bajo la falacia de que tienen el apoyo del Vaticano, pero si el Vaticano se pronuncia en contra, se quedarían sin miembros. El Papa es jesuita y los jesuitas no comulgan con el yunque.